Bueno, vamos al segundo punto de esta unidad. Vamos a hablar de densidad mineral ósea y meteorización. Algo así como la durabilidad de los huesos es lo que vamos a ver en esta unidad, que lo tienen un poquito representado y resumido en el capítulo 21 del libro de Gifford González del 2018, que les voy a subir al aula virtual, si es que no lo tienen ya subido cuando vean este video. Bueno, vamos a ver qué es la tafonomía, vamos a ver bien, vamos a hablar un poco de la densidad mineral ósea también. Bueno, en definitiva, esto para qué nos interesa, ¿por qué nos interesa? Porque, bueno, los arqueólogos nos preguntamos, entre muchas otras cosas, qué fauna consumieron, qué partes del animal consumieron, qué animales estaban presentes en el pasado, pero cuando preguntamos qué fauna consumieron y qué partes del animal consumieron, es importante saber esto, o si estuviéramos presentes, yo les diría, ¿qué pasaría si yo les dijera que no todos los organismos, ni los elementos, los huesos de un esqueleto, tienen el mismo potencial de superar el paso del tiempo y llegar a nuestros conteos, a nuestras contabilizaciones faunísticas, a la contabilización del NIS, del MNE, del MAU? ¿Qué pasa si yo les cuento esto? O sea, en un esqueleto no todos los huesos tienen la misma posibilidad de sobrevivir. Y vamos a ver por qué. Bueno, por un lado vamos a hablar primero que nada de la meteorización, que es un concepto bastante sencillo, que es uno de los primeros que utilizamos cuando aprendemos a mirar conjuntos arqueológicos. La definición de meteorización es sencilla, es los componentes del hueso, orgánicos e inorgánicos, como ya vimos, colágeno e hidroxiapatita, se separan y se destruyen in situ, en el mismo lugar en donde están depositados, por agentes físicos y o químicos. La meteorización no entra en juego agentes, otros animales, digamos, agentes orgánicos, ¿sí? Los huesos que están expuestos a los agentes meteóricos como la radiación solar, la lluvia, el viento, sufren este proceso de meteorización. La primera que habló de este tema fue Berensmeyer. Anne Berensmeyer en el año 78 publicó este trabajo realizado en Amboseli, en el sur de Kenia, en donde hizo observaciones actualísticas naturalísticas, como las que vimos en la clase anterior, en donde analizó el estado de los huesos a medida que iba pasando el tiempo en distintos ambientes de depositación. Tenía un área de observación en el bosque, otro en la estepa, otro en el bosque abierto, otro en una zona arbustiva, en la planicie y en el fondo de un lago. Y vio cómo iban deteriorándose los huesos que estaban expuestos a estos agentes meteóricos, ¿sí? Y a partir de allí definió lo que llamamos estadios de meteorización, que van del 0 al 5, o sea, son 6 estadios, en donde el 0 es la meteorización que todavía no comenzó, y el 5 es un hueso altamente meteorizado y en proceso de destrucción, prácticamente que ha perdido su forma, que son pequeñas astillas. Fíjense en esta descripción de cada uno de los estadios, que esto lo tienen en el artículo que tienen que leer, donde se va describiendo cuáles son las características que se observan en un hueso en cada uno de los estadios de meteorización, ¿sí? Bueno, a raíz de eso tienen también el trabajo de Brain. Bob Brain es como un genio total. Fue uno de los primeros en trabajar, ellos, bueno, trabajan en África, en sitios importantes como Sterkfontein, Swartkrans, donde se debaten el proceso de hominización, y en donde se discuten con los primeros homínidos y el desarrollo de las primeras herramientas por parte de los homínidos tempranos. Entonces, todo lo que es la tafonomía tiene un rol muy importante, y discusiones también muy álgidas en cuanto a a partir de qué momento los homínidos fueron depredadores o hasta cuándo fueron depredados. Como en el caso, por ejemplo, en el dibujo este que representa un homínido siendo llevado por un leopardo hacia una madriguera, ¿no es cierto? Entonces, esto siempre hay discusiones sobre si fueron cazadores o si fueron cazados, y Brain fue uno de los que estuvo siempre en esas discusiones, aportando información muy valiosa
y su visión tafonómica también de todos los conjuntos faunísticos. Entonces, en este trabajo, que también es bastante viejo, del año 67, él habla de la cuestión de la meteorización y el problema de las pseudoherramientas, o sea, de huesos que están meteorizados por procesos meteóricos, o sea, naturales, que podrían ser mal interpretados como herramientas de homínidos tempranos. Y es para que vean un ejemplo de cómo la meteorización puede repercutir en las interpretaciones conductuales, ¿no es cierto?, que hacemos del pasado. Bueno, y en este trabajo que tienen en el programa es ya refinando un poco los modelos de meteorización. El equipo de María Gutiérrez, que tienen en este trabajo, que son entre ellos 4, hay muchos más, pero estos trabajos son realizados en Olavarría, en el Corral Tafonómico de Olavarría, como les conté en la clase anterior, en la que ellos analizan cómo varía la meteorización de acuerdo a si se trata de individuos adultos, juveniles o cría. No es lo mismo la exposición solar de un individuo adulto con mayor osificación que de un individuo juvenil o de un individuo cría. Todo esto, o sea, intuitivamente uno puede saber o deducir, bueno, seguramente el hueso de un adulto va a durar más que el hueso de un juvenil o de una cría. Pero hasta que no se realiza la experimentación y no se calibran bien o no se observan directamente cuáles son los tiempos de destrucción total de un hueso, no se puede afirmar con certeza. Entonces, este tipo de trabajos actualísticos son sumamente útiles para poder llegar a conclusiones más sólidas. Y en este trabajo, donde también retoman los resultados de las observaciones de los huesos de guanaco, también le suman los huesos de ñandú. Este no lo tienen en la bibliografía, porque les tuve que elegir algunos de todos los trabajos que hay sobre este tema, sobre estos temas, todas las discusiones. Pero bueno, fíjense qué ilustrativa esta foto, en donde tenemos la primera observación en el año 2006, segunda en el 2007, 2008, 2009 y así sucesivamente. Fíjense cómo el cráneo del adulto se fue deteriorando, pero aún persiste con su forma, y el cráneo del neonato ya a partir del 6º año no existió más. Esto es muy ilustrativo y muy interesante, y esto es realmente un ejemplo de un estudio actualístico controlado, porque se realizó en el Corral de Experimentación Tafonómica, que es, nada, se traduce en una herramienta muy útil para los arqueólogos. Hay también otras formas de evaluar la meteorización, y este proyecto está en curso, comenzó hace muy poquitos años, que tiene que ver, fíjense acá, lo que están analizando en estos trabajos, ellos son la variación intraespecífica, o sea, cómo varían los huesos dentro del esqueleto del guanaco, y también cómo varía entre las distintas clases de edad, pero siempre estamos hablando del guanaco y en un mismo ambiente de depositación. En este experimento, que se trata de poner en un corral tafonómico costillas de vaca en distintos ambientes a lo largo del mundo. En todos estos lugares está planteado el experimento. Nosotros también lo estamos realizando acá en San Rafael, en donde vamos a comparar a lo largo de los años cómo se van deteriorando las costillas de vaca. Entonces todos tenemos el mismo elemento, que es costilla, todas las costillas de vaca, y todos comenzamos más o menos al mismo tiempo, se van acoplando otros equipos, pero a lo largo de los años vamos a ir viendo las diferencias de meteorización en las distintas partes del mundo. En qué lugares habrá más o menos, se meteorizarán más rápido o más lento, probablemente tenga que ver con la temperatura, con la humedad, con la radiación solar en cada uno de estos lugares. Así que esto es un proyecto que está en marcha, que comenzó hace muy poquitos años. Acá ven los ejemplos de cómo se colocan las costillas. Fíjense que están adentro del corral tafonómico y adentro de esta jaulita, para que no venga ninguna ave a repercutir en el experimento. Y están puestas, al contrario de lo que hizo Bellesmeyer, que eligió distintos ambientes de depositación, están puestas sobre no es un nylon, es como una bolsa de arpillera, para que no entren en contacto con el suelo. La idea es ver solamente qué pasa con la meteorización, y que todos los experimentos en todo el mundo tengamos las mismas condiciones
de control, ¿sí? Acá está el nuestro, y fíjense que es totalmente replicable, y la idea es ver cómo varía la meteorización en distintas partes del mundo. Así que bueno, entonces cuando hablamos de calibrando la durabilidad de los huesos, ¿qué vemos? La atrición postdepositacional. ¿Qué pasa con los huesos? ¿Cómo se van deteriorando luego que son depositados? Y los huesos de un esqueleto, además de lo que les venía diciendo, de que pueden ser deteriorados de distinta manera, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su tamaño, tienen distinta densidad mineral ósea, ya lo vamos a ver. Las propiedades inherentes de los huesos pueden influir en la supervivencia de los mismos. Entonces, es por esto que es importante, y aparecieron una serie de estudios también en la década de los 80, a mediados de los 80, sobre todo, bueno, los primeros fueron encabezados por Lyman. Él ha trabajado en casi todos los temas. Tema arqueológico que haya, tema que él ha hecho un trabajazo. Pero bueno, en trabajo pionero de Lyman, lo que hizo fue estudiar la densidad ósea de distintos elementos de un esqueleto en distintas porciones de cada uno de estos elementos. La primera técnica que él utilizó fue la densitometría fotónica. ¿Qué significa esto? Es como una especie de radiografía, pero en un área particular de escaneo. Acá está graficado, ¿no es cierto? Es como si fuéramos a hacernos una tomografía, pero se llama densitometría fotónica, en donde se pone el hueso, se escanea esta porción del hueso, por ejemplo aquí, y se detecta en este aparato, que es de uso medicinal, y se obtiene un valor de densidad ósea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El trabajo de Lam y coautores que tienen el trabajo sintetiza muy bien todas las formas de calcular la densidad mineral ósea que hubo a lo largo del tiempo, desde los 80 hasta la actualidad prácticamente, o hasta el año 2000. Y este tipo de tecnología lo que hace es sobredimensionar las densidades minerales óseas porque no ajusta la forma del hueso. Entonces, fíjense, acá está graficado. Esta forma de calcular la densidad ósea de un fémur la calcula como si fuera la epífisis, como si fuera un cuadrado. En cambio, en las formas más modernas de calcularlo, los trabajos más nuevos, se utiliza lo que se llama shape adjustment, que es ajustar de acuerdo a la forma del hueso. Y también, en este caso, ¿no es cierto? Y también tener en cuenta la cavidad medular que tienen los huesos. Entonces, eso hace una consideración de la densidad mineral ósea más precisa que en los primeros trabajos, en los que se usaba parte de densitometría fotónica y ahora se utiliza tomografía computada. Hay un montón de explicaciones de cómo es la técnica, la metodología, de la densidad, del volumen de los huesos, si se calcula el volumen, cómo se calcula, las fórmulas. Está todo muy bien detallado y ahí para hacer un recorrido histórico de por lo menos 20 trabajos, 20 papers, donde se puede ir viendo cómo fue evolucionando la técnica y cuál es la más confiable. Por supuesto usamos los trabajos más modernos cuando vamos a aplicar este valor de densidad mineral ósea para cada uno de nuestros huesos. Pero bueno, ustedes en la bibliografía tienen un pequeño recorrido sobre el cálculo de la densidad mineral ósea de los camélidos. El primer trabajo de camélidos sudamericanos lo hizo Dolores Elkin con otra persona que es Sancheta de apellido, pero que no lo vamos a ver, porque luego en este trabajo mejoró todavía la técnica. Igual este es un trabajo viejo del año 95 y este cálculo fue todavía mejorado. Pero es interesante para que lo vean, para que vean cómo fue evolucionando el cálculo. Años más tarde que el trabajo de Dolores Elkin, tenemos el trabajo de Peter Stahl, donde hace este cálculo ajustando la forma del hueso. Entonces, tenemos un cálculo más preciso y es el que hoy en día debemos utilizar cuando utilizamos los valores de densidad mineral ósea de los camélidos, ¿sí? Fíjense, él hace la comparación en el trabajo que ustedes tienen para leer, hace la comparación cuando es el escaneo, considerando, ajustando por el tamaño y la morfología del hueso, y cuando no está ajustado a la morfología. Entonces, este valor nos da un valor mucho más realista. Acá está el ranking de esos escaneos, a veces ScanSight,
cada uno de esos huesos están escaneados en varias partes, como vieron en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, esta tibia tiene 5 puntos de escaneado, acá, 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 acá. ¿Y por qué es interesante esto, tener los puntos de escaneo de las distintas porciones del hueso? Porque en su arqueología encontramos fragmentos más pequeños, y no es lo mismo la densidad mineral ósea de esta parte del hueso que de esta. Entonces es importante que cuando nosotros calibremos la densidad que tenemos y por qué sobreviven los huesos que tenemos, comparemos con la porción que está escaneada. O sea, si yo tengo una epífisis proximal, no voy a utilizar este valor, que es de la epífisis distal, y que puede ser mucho menor, voy a utilizar este. Entonces todo esto son como mejoras del sistema para poder calcular bien por qué sobrevivieron los huesos que sobrevivieron. Tienen ahí el trabajo de Andrés Iceta, donde hace una aplicación de estos valores de Peter Stahl, y es muy interesante. Ahora bien, ¿cómo lo usamos en un conjunto zooarqueológico? ¿Para qué nos sirve tener? ¿Para qué hicieron este trabajo tan arduo de escanear, de ir hacerle una tomografía computada y ver bien el valor de la densidad? Esto se aplica de esta manera, básicamente. Cuando analizamos nuestro conjunto zooarqueológico, y estamos trabajando con camélidos en este caso, queremos ver si los huesos que llegaron a nuestro conjunto llegaron porque fue el proceso de la elección de los cazadores que estamos investigando, o si llegaron a nuestras manos porque fueron los que pudieron sobrevivir al paso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo en mi conjunto zooarqueológico solamente los elementos de mayor densidad mineral, y no tengo representados los de menor densidad, es porque probablemente los de menor densidad hayan desaparecido por causas postdepositacionales, ¿sí? Porque no se hayan podido enterrar a tiempo, no se fosilizaron, no llegaron a mis manos. Esa es una posibilidad. También puede ser que no llegaron a mis manos porque no fueron transportados hasta el sitio en donde yo hice la excavación. O sea, hay miles de razones por las cuales los huesos llegan a un conjunto zooarqueológico. Pero por lo menos podemos indagar, una de las cosas que podemos hacer es indagar si el registro zooarqueológico está mediado por la densidad mineral ósea. Quiere decir que si lo que yo tengo está condicionado por la densidad mineral ósea. Para ver esto, yo tengo que ver una correlación positiva. Ustedes cruzaron estadística el año pasado, me imagino que van a entender esto que les voy a decir. Tengo que tener una correlación positiva y estadísticamente significativa entre densidad mineral ósea y presencia de huesos en mi registro. ¿Cómo lo vemos? Hacemos un Spearman entre los valores de densidad mineral ósea que tengo en esta tabla de acá, densidad. Este es el ScanSite de Peter Stahl, ¿sí? Todos esos valores. Stahl publicó una tablita. Cada uno de los sitios tiene un valor. Y mi conjunto zooarqueológico tiene un valor de representación. ¿Ya? Acetábulo, por ejemplo, para el ScanSite, acetábulo 1, que puede ser la parte proximal, yo tengo 16,6 de NIS porcentual. Acá está el NIS de mi muestra, del NIS porcentual, y acá está el valor de Stahl, ¿no es cierto? Bueno, si yo tuviera, esto es más denso y esto es menos denso, si yo tuviera representado solamente los elementos más densos, tengo que tener una correlación positiva y estadísticamente significativa. Entonces tendría acá una recta que va en esta dirección y un valor de R más cercano a 1 y estadísticamente significativo, bueno, menor a 0,01, ¿no? 0,01 o 0,05. En este caso que yo les puse acá en este ejemplo, el valor de la correlación es muy cercana a 0 y no es estadísticamente significativo. Quiere decir que no hay una relación entre densidad mineral ósea y los huesos que tengo presentes. Quiere decir que este conjunto no estaría determinado por la preservación diferencial de los elementos óseos. ¿Se entiende? Es medio, no es difícil, es bastante sencillo, pero bueno, si estuviéramos en clase, repetiríamos seguramente algunos conceptos para que les quede más claro.
Esto se puede ver más fácil con un lápiz y un papel o en un pizarrón, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Entonces, para cerrar, ¿por qué es tan importante considerar estas variables? La meteorización, la densidad mineral ósea, porque todo esto afecta a la cuantificación de restos faunísticos y atenta con la interpretación de las actividades humanas. Si yo tengo mucha destrucción por procesos de meteorización o por procesos postdepositacionales que afectan a mis conjuntos, voy a malinterpretar el resultado conductual, de qué partes están presentes, qué animales han consumido. Entonces es importante detectarlo, por lo menos detectar si hay alguna causa que esté afectando. Si tengo un conjunto altamente meteorizado, es muy probable que tenga pérdida de elementos, pérdida de información y que no pueda decir concretamente qué tipo, si consumieron o no consumieron fauna pequeña o peces, esa fauna que no se preserva, digamos, ¿no? O no puedo hacer un análisis correcto de qué partes consumieron, qué partes de un hueso, de un esqueleto. Entonces, bueno, nos sirve considerar estas variables para considerar los sesgos causados por la preservación diferencial y no asumir que la presencia o ausencia de determinados elementos se debe siempre a decisiones humanas. Considerar los factores de preservación diferencial. Distinguir la destrucción in situ de transporte selectivo, de transporte de presas o de partes. Y para confrontar problemas de equifinalidad, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.